septiembre, citada en el procedimiento ordinario número 2228/16-E. El asunto aquí, bueno, nosotros aquí, como bien hemos empezado desde que nos llegó la sentencia, en la sentencia nos decía que el ayuntamiento deberá dictar previa a la correspondiente tramitación del expediente administrativo el acto administrativo que corresponda, conforme a lo dispuesto en el no sé cuánto de esta sentencia. Fundamento Para garantizar la seguridad del camino y su conservación y mantenimiento con independencia de las acciones que pueda ejercitar para la concreta determinación de la propiedad del bien y las posibles acciones de repetición que pudieran corresponderle contra la comunidad de propietarios. Entonces, nosotros abrimos expediente el día 28 de octubre, un expediente de ejecución de la sentencia. En ese expediente empezábamos a abordar obras para el mantenimiento de la seguridad, para la seguridad de los que vayan por ahí, los vecinos que pasen por ahí en coche, y nos hemos limitado escrupulosamente a cumplir la sentencia y a tratarlo como una carretera más del pueblo. Tenían unas condiciones muy especiales porque llevaba mucho tiempo sin ninguna revisión. Entonces hemos ido haciendo las obras en función de lo que se iba requiriendo. Empezamos con una tala de árboles que había riesgo de que cayeran sobre la vía. Luego hubo que pues arreglar, limpiar todos los riachuelos, todas las esquinas de la carretera, que estaba todo tapado. Ha habido que hacer algún paso de agua que estaba simulado pero no tenía el tubo. Ha habido que coger agua que estaba saliendo del consorcio en alguna zona de la carretera. Y luego pues ha habido que cortar unos raíles de tren que sobresalían a la carretera con peligro. Luego hemos tenido que asfaltar algunas cosas, hemos puesto biondas y lo último que hemos hecho es pintar la carretera y señalizar con una limitación de velocidad, según indica la Policía Municipal, de 30 por hora. Entonces, hemos hecho, como os decía, las obras mínimas necesarias, o sea, sin pasarnos nada de lo que veíamos que era necesario, y estamos pendientes a expensas de que pasen los técnicos y revisen a ver si lo que se ha hecho es suficiente o hay que hacer algo más. Este es el proceso que nosotros hemos considerado como prioritario antes de empezar a tramitar un expediente de propiedad de la carretera. Creo que este paso era necesario porque además el cumplir la sentencia era prioritario y es prioritario para nosotros y para que el juez luego habrá que pedirá información, entendemos nosotros, sobre qué se ha hecho. Los vecinos no tenemos contrastado, están conformes, aunque yo creo que ahora corren más porque la carretera ha pasado a ser más ancha, a limpiar todas las carcabas y todo eso de barro y de tierra y de piedra, pero bueno, pues estamos a expensas de eso, de que nos digan los técnicos algo sobre, o hagan un informe porque hay que cerrar el expediente. Y bueno, eso es lo que os puedo pedir. Si preguntáis ahora que vamos a empezar a tramitar el expediente de propiedad, pues una vez de que finalice, pues empezaremos con ello. Eso os puedo decir. Si queréis alguna cosita, preguntarnos. Sí, ahí sea. Empiezo por el final. Estamos esperando un informe de los técnicos para cerrar el expediente. ¿Qué expediente? El de ejecución de la sentencia con respecto a las mejoras estas que has comentado. Sí. Va a finalizar con un informe técnico. Sí. Vale, entonces entendemos que en el escrito que nos habéis mandado, donde decís que se prioriza en primer lugar el requerimiento de garantizar la seguridad de dicho camino, es el primer paso, que es este, que son estas actuaciones, y posteriormente no solo no descartáis, sino que ya dais por hecho que se abrirá un expediente de investigación sobre la titularidad. Sí. Vale. Bueno, hemos metido un escrito, es el 21 Capicúa, sí. Solicitando el expediente de ejecución, el OMU 2021-00011, sí. El del 28 de octubre que has mencionado tú. Sí. Pues para tener acceso a algo que os llevamos pidiendo, por otra parte, que nos expliquéis un montón de tiempo. Le comentaba a Aitor que el 7 de octubre del 2020, sí, en plena desescalada, sí, nos reunimos en una reunión informal, vamos a decir, los dos grupos, enviamos un acta que nunca hemos tenido respuesta sobre ella, ni aportaciones ni nada,
y en esa propia reunión quedó un poco al aire todo esto, cuál era el orden de prioridades, cuáles eran las actuaciones, cómo pretendía la alcaldesa, en este caso, que es a quien menciona la sentencia como responsable, actuar. En ese momento dijisteis que contaríais con nosotras también un poco por curaros en salud y bueno, y desde entonces, más que los registros que hemos metido, no hemos tenido más información. Ahora que hemos visto que ya se habían ejecutado algunas obras y como tú bien dices, además se tratan como una carretera más del pueblo, pues hemos sabido que así pensáis tratarlo vosotros, pero vamos, que estamos pendientes Bueno, de conocer el propio expediente, de que nos digáis algo con respecto al acta de esa reunión y de que nos digáis también, bueno, pues cuál es vuestro parecer, no solo de la titularidad, sino de, pues eso, de las actuaciones que se deben acometer ahí o cuáles no, pues por esto de la titularidad. bueno, la cosa es que después de aquello solo abrimos el expediente, no habíamos hecho ninguna ejecución, pero también corríamos el riesgo de que bueno, pues que o bien la propiedad, o sea, los vecinos, o bien el propio juzgado nos diga que tenemos que darnos prisa o que nos digan que estamos incumpliendo, ¿no? Entonces, Claro. no planificamos una obra faraónica, sino lo que iba pidiendo la propia carretera. Es decir, cuando hacías algo, una tala de árboles, luego te pedía que hay que hacer un esto porque veías que había una fuga de agua del consorcio. Entonces, eso te pedía luego que había un pozo que había que tapar o un bache que no se veía porque lo tapaba el barro. O sea, ha sido un poco ir viendo lo que estaba pasando y sobre eso hemos ido actuando. Pero el expediente completo, pues hasta lo cerraremos con el informe y os pasaremos todo. Ahora mismo lo único que tenemos es el inicio del expediente y lo que se está haciendo, nada más. Bueno, pero nosotras podemos consultarlo, aunque no esté finalizado del todo, podemos, sí. o sea, si queréis, podéis facilitarnos Sí. Lo que tenemos os podemos facilitar, ni un problema. Vale, ¿sea que queréis copia o pasar por aquí? Si podéis dejarnos una copia, ¿es muy extenso? No. Vale. De momento no. Nos lo El otro va a tener tela. No, si nos lo dejáis en la bandeja, porfa, pues os firmamos el recibí cuando pasemos por ahí. Y lo único, yo sí que quería puntualizar, porque has incidido en lo de que se trata como una carretera más. Claro, todo esto es sin perjuicio del resultado del expediente de investigación. Claro. Y como dice la propia sentencia, el ayuntamiento está actuando ahí ahora por estrictos motivos de seguridad. Si del expediente de investigación resultase y se constatase que el ayuntamiento no es el titular de la carretera, obviamente estamos obligados a repercutir a quien sea el titular. O sea, eso que vaya por delante. De momento el tratamiento es exactamente igual porque es por motivos de seguridad. Eso es. Vale, es que ricasco, Cristina. De todas maneras, eso, entiendo que es de interés general, interés de las personas también que estamos ahora con una representación política y pública y hasta incluso de las pues del propio ayuntamiento, de las personas que trabajan en el ayuntamiento, iniciar el expediente de titularidad cuanto antes, de investigación de la titularidad cuanto antes, para eso, para terminar, no sé, por determinar a quién le corresponde, que es algo de lo que venimos hablando además mucho tiempo. Entiendo, por cierto, que quería haber empezado mi anterior exposición con eso, pero entiendo que esto tampoco se dictamina y que no va a pleno, ¿no? No, es meramente informativo. Era informativo porque habéis pedido información y tampoco tenemos más de la que os hemos dicho, o sea que es escueto así de claro, es una sentencia que hay que cumplir y en ello estamos, sin más. Vale, pero bueno, pues cuando podáis pasáis el expediente y bueno, quedamos a la espera de que nos invitéis a una sesión de lo de la investigación de la titularidad. Vale, estupendo. Y el acta, Imanol. El acta. Mercedes, que cuando decimos tal no sé qué, redactarla cuesta un tiempito, ¿verdad? Me comen los papeles, me comen los papeles. Ya, sí, ya sabemos lo que es estar gobernando, sí, y estar en la oposición y hacer actas también lleva su tiempito. Vale, ¿alguna diferencia? Ya, ¿alguna cosa más? No, no tenemos ni ruegos ni preguntas. Ay, perdón, se me come yo no tengo. Bueno, una pregunta. En Miltoki y Bilbideas han colocado unas vallas
justo Sí. en lo que sería la parte del muro, digamos, entre la parte que va de la fuente al espigón. Bueno, entonces, bueno, hay un cacho que se han colocado unas vallas. Nos gustaría saber cuál es el motivo de la colocación de esas vallas y a qué responde, si se trata de un desprendimiento de... Es que hay un pequeño fallo en el muro, que ha detectado Costas, como han estado revisando por lo del... Cuando han venido a ver los pantalanes han visto que hay un fallo ahí de... Sabéis que ese muro va sobre arena. Entonces lo han vallado porque no sé, no parece que vaya a caer, pero sí que igual lo tienen que pilotar, ¿sabes? Ha fallado ahí justo en la parte, no sé, casi a nivel de barro ya. Ahí Vale, se ve un hueco ahí y bueno, están con ello ahora los ingenieros. Eso vale. el gobierno vasco de puertos y eso son los que lo están llevando. Vale, o sea, los que van a materializar las obras en este caso sería EKP. Sí, bueno, EKP no sé si, yo creo que es puertos. EKP se encarga Vale. más del tema de barcos y cosas. Vale, gestión, sí, sí, vale. Eso es. Y Vale, vale, bueno, vale. lo ha venido a ver 2 ingenieros de puertos y hemos quedado la semana que viene con ellos y Vale, nos contarán un poco lo que hay que hacer ahí, claro. vale, bueno, en Vamos, sí ahí sí, vamos a tener un problema a corto o medio plazo, con más que nada. todo ese muro. O sea, estamos hablando desde el puente hasta prácticamente hasta el puerto. O sea, vamos a Sí, tener. sí, Bueno, y de hecho, bueno, la zona del Camay y en otras zonas ya. todo está sobre barro, todo. Sí. Está Plencia que Vale, se hunde, está que se hunde Plencia. Pero estamos aquí todos para intentar que no sea así. vale. Pues te quedan 2 años de legislatura. ¿Qué va? Yo voy a seguir. ¿Cómo que dos? Bueno, eso, de esta Ah, legislatura. bueno. Antes de ir a Lehendakaritza. Eso. Vale, pues es que Vale, ricasco, va. ¿eh? Bai, zuei. Bueno, Venga, va. zuei. Ondo izan, Agur. ondo Bueno, pasado. Hurrengo astera arte. agur. 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 Cerramos aquí. Sí.